bienvenidos hermanos. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 11, versículo 20. Vamos a hablar de la fe que no se rinde. ¿Y por qué de la fe que no se rinde? Porque cuando usted sabe qué es la fe, hermano, usted no se va a rendir ante ninguna crisis, ¿verdad? Porque si yo sé qué es la fe, que es la plena confianza, ¿verdad? Que Dios es el que tiene la última palabra, entonces mi fe no será una fe cualquiera, será una fe que no se rinde. Amén. Y aquí en Hebreos capítulo 11, verso 20, me llama la atención que comienza, ¿verdad?, con dos hijos problemáticos. Pero miren lo que hizo el padre. Qué lindo es cuando hay un padre, ¿verdad?, o una madre que tiene una fe que no se rinde, que le entrega sus problemas a Dios, como dice allá en el Salmo 55, 22, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Y dice ahí, hablando de estos hombres, no tenemos el tiempo para mencionarlos todos, ¿verdad? Pero hay una galería de héroes aquí, ¿verdad? Estos son los veteranos, podemos decir, del pueblo de Dios, ¿verdad? Que nos enseñan, ¿verdad? Nos enseñan a tener una fe que no se rinde. Hombres y mujeres que pelearon, que nunca se rindieron, hermanos, ¿verdad? Porque sabían que tenían la plena confianza en que Dios tenía la última palabra. Y qué tremendo, ¿verdad? Entonces dice ahí, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Mire qué tremendo. Cuando usted conoce la historia de estos dos hijos problemáticos, ¿verdad?, a Jacob y a Esaú, este padre se paró en la brecha con una fe que no se rinde, ¿verdad? Y dice que por la fe este padre bendijo a sus dos hijos con respecto, dice, a cosas venideras. Mire qué hermoso, hermanos, es nosotros bendecir a nuestros hijos respecto a cosas venideras. Amén. Porque el diablo nos engaña con el presente, ¿verdad? Cuando no tenemos fe, podemos ver lo peor en el presente, pero no significa que ese es mi destino final, ¿verdad? Sino al contrario. Y este padre aprendió a eso. Y yo creo que Jesús nos dio un gran ejemplo, hermano. Que Jesús, ¿verdad?, siempre que tenía un encuentro personal con alguien, siempre le cambiaba el nombre. No le decía el antes y no le decía el después. A Pedro le dice, de ahora en adelante vas a ser llamado Pedro, no Simón, ¿verdad? A Mateo le dijo, ahora ya no vas a ser Leví, vas a ser Mateo. Y a todos les cambió el nombre. ¿Por qué? Porque Jesús no mira tu pasado ni tu presente, sino tu futuro. Eso es lo maravilloso de Dios. Que Jesús nunca se rindió con un Pedro, porque Jesús podía ver el futuro de Pedro. Y mire qué lindo es cuando tenemos una fe que no se rinde. Dice que por la fe, usted conoce la historia de Esaú y la historia de Jacob, ¿verdad? Que se necesitaba tener un padre lleno de fe para que sus hijos pudieran ser bendecidos. Y Isaac se paró en la brecha y bendijo a Isaac, bendijo a Esaú y bendijo a Jacob, con respecto a esas cosas venideras. O sea que declaró una palabra, que muchos no están de acuerdo con declarar, ¿verdad? Pero declarar es bíblico. Por eso dice la Biblia que del fruto de nuestra boca nos alimentaremos nosotros. Cuando usted declara la palabra de Dios en sus hijos, se cumple, ¿verdad? Nuestras palabras que salen de nuestra boca son como golpes de espada para destruir o para construir. Entonces, aquí sigue el verso 21. Por la fe Jacob, dice, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Mire qué tremendo, hermanos, un padre a punto de morir, ¿verdad? Llama a sus hijos para echarles la bendición. Y se cumplió en los 12 ellos, ¿verdad? En los hijos de Jacob. El verso 22 dice, por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos, ¿verdad? Él dijo, Dios los va a visitar. Y un día que Dios los visite,
lleven mis huesos a enterrar a mi tierra y no se les olvide. Y 40 años después, ¿verdad? Después de 400 años, imagínense, el Señor tuvo cuidado de que los huesos de José fueran llevados a su tierra para ser enterrados. El verso 23 dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque se le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada, dice, en el galardón, ¿verdad? Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible, etcétera, etcétera. Usted puede encontrar ahí, ¿verdad?, una serie de pasajes donde miramos verdaderamente que la fe que no se rinde va a ser recompensada por Dios. Amén, hermanos. Cuando usted tiene una fe que no se rinde, esa fe va a ser recompensada por Dios. Usted tiene que esperar y esperar y esperar y esperar. Si se trata de esperar, pues hay que esperar. Pero miramos los resultados grandiosos que verdaderamente Dios hace con cada uno de su pueblo. Porque cuando usted tiene una fe que no se rinde, usted sabe que cuando habla con respaldo de Dios y con respaldo de la palabra. Yo, por ejemplo, yo no oro por un enfermo sin antes darle una palabra, sin antes darle un versículo. Aquel día me llamó la atención, terminamos en 1 de Pedro 4:11, ¿verdad? Que le dije, póngale ahí, continuarán. Y me llama la atención cómo Pedro, en 1 de Pedro 4:11, él entiende el lenguaje de Dios, él entiende el lenguaje celestial, él entiende el lenguaje de la fe, porque la fe es un lenguaje, ¿verdad? Es un idioma que no cualquiera lo tiene. Es más fácil aprender inglés que aprender fe, ¿verdad? Porque no cualquiera habla fe en tiempos difíciles. Por lo tanto, la fe es un lenguaje, es el lenguaje, ¿verdad?, celestial, donde podemos declarar cosas mejores cuando todo está, ¿verdad?, hecho pedazos, el mundo. Y Pedro dice ahí en 1 de Pedro 4:11, dice: si alguno hable conforme a las palabras de Dios. O sea, si no vamos a hablar, hermano, conforme a la palabra de Dios, mejor no hablemos. La vamos a regar. En tiempos difíciles tenemos que hablar la palabra de Dios. Dice, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, dice, ministre conforme al poder de Dios, ¿verdad? Si vamos a ministrar, que sea conforme al poder de Dios. O sea, no vamos a decir aquí, no, hermano, pues miren, si quieren cerremos el templo mejor, porque, ¿verdad?, solo nosotros hemos quedado de sobrevivientes acá. No, dice que ministre conforme al poder de Dios, que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Entonces, hermanos, ¿qué tenemos que aprender en estos tiempos nosotros? ¿Verdad? A poder inyectar esa fe. Aquellas personas que tal vez necesitan una palabra. Aquellas personas que verdaderamente han bajado la guardia. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Inyectarles ese estilo de fe. Porque a veces somos humanos. A veces vamos a menguar. Cuando uno está en crisis, hermano, la fe puede menguar. Cuando el Bautista, estando en la cárcel, le mandó a preguntar a Jesús si él era el que había de venir, ¿verdad? O había que venir otro más. ¿Y qué hizo Jesús? Díganle a Juan, dice que los muertos resucitan, los paralíticos se levantan, los ciegos ven, los sordos oyen, los pobres son bendecidos, y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. ¿Qué hizo Jesús? Darle una palabra. Y Juan quedó convencido, dijo, este es, ¿verdad? Este es. Entonces, en tiempos difíciles tenemos que darle palabra de Dios al pueblo. Hay un personaje, ¿verdad?, que hablando de una fe
fe que no se rinde, que es uno de los favoritos cuando a mí me toca hablar de fe, que es Abraham. Es Abraham, es un caso que Dios nos pone no solo en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento, para que nosotros podamos modelar la fe de estos héroes, hermanos, que ahora nos enseñan. Hebreos 11 no quedó en la Biblia por accidente o por casualidad, sino que nos quiere enseñar un estilo de vida que nosotros podemos tener en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. En Romanos capítulo 4, versículos 17 al 19, nos enseñan ahí un principio poderoso el Señor, ¿verdad? A través de la vida de este varón de Dios llamado Abraham. Una fe que no se rinde. Increíble. Mire cómo Dios da testimonio de Abraham. En Romanos 4, 17 dice, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Quién da vida a los muertos? Dios. Y llama las cosas, dice, que no son como si fuesen. Esa es una fe que no se rinde. Que sabemos que Dios tiene, en Dios tenemos la plena confianza que Él tiene la última palabra. Los médicos te pueden decir todo lo peor y te puede llegar el día. Y qué triste ver una esposa que no va a trabajar, que tiene un esposo, ¿verdad?, que está ahí diciéndole literalmente que el milagro está muerto, hablando de lo natural. Pero como ella dice, sigo dependiendo de Dios, pastor. Le digo, eso es lo más correcto. No se rinda. No cante derrota. No mire lo natural. Manténgase agarrada de Cristo Jesús. Y dice ahí el verso 18. Dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, hablando en el sentido de que cómo iba a tener un hijo con 99 años en el hombro, ¿verdad? Encima, era difícil. Estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Pero hermano, aquí está lo interesante. Cuando Dios te da una palabra, recibe. No la abortes. Las voces negativas van a venir. Pero Dios tiene tratos diferentes con cada uno de nosotros. Y de acuerdo a nuestra fe, así Dios va a trabajar con nosotros. Imagínense que Abraham se mantuvo ese creyendo de esperanza contra esperanza. Pasaban los años y Abraham decía, un año más. Las arrugas van saliendo, la debilidad se va yendo, pero dice que se mantenía de esperanza contra esperanza, sabiendo que había recibido promesa, que Dios lo iba a bendecir como las estrellas del mar, como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Y Dios lo escogió para ser padre de la fe. Qué bonito título ese, el padre de la fe. Imagínense, hermano, que en Abraham nosotros tenemos esa bendición. ¿Qué significa ser un hombre de fe o una mujer de fe? En estos tiempos desesperadamente necesitamos depender de Dios, ¿verdad? En estos tiempos. Rumores y tantas cosas que se oyen por ahí. Abraham nunca dejó de creer en Dios. Lo vemos cuando iba a sacrificar a Isaac. Agarró el cuchillo, ¿verdad? Y dice un comentarista, ¿por qué tanta convicción de este hombre? Y dice él, ¿verdad? Dice, yo creo que Abraham sabía que si él mataba a su hijo, Dios se lo podía resucitar otra vez de regreso. Con esa convicción, imagínense, Abraham estaba listo para hacer lo que Dios le había pedido, que Dios no te va a dar una carga que tú no puedas soportar.
Pero qué tremendo, que Abraham sabía, bueno, si Dios quiere que yo sacrifique a mi hijo, yo no sé cuál será el plan de Dios. A lo mejor lo quiere resucitar, ¿verdad? Pero nunca dejó de creer en Dios. Hermano, yo creo que nosotros necesitamos llegar a ese nivel de fe, que aunque todo se vea negativo, ¿verdad?, nosotros tenemos que mantenernos creyendo en la palabra de Dios. Porque hay gente mata fe. Hay personas que matan, quieren matar tu fe. Los puedes encontrar en la calle, en cualquier lugar, ¿verdad? Están. Pero ahí depende de nosotros. Donde quiera están. Donde quiera. Hasta pastores, déjenme decirles que están derrotados en estos tiempos. Derrotados completamente. Y hay otros que están en fuego, ¿verdad? Están en fuego. En Marcos capítulo 9, versículo 23, nosotros tenemos que estar fundados en la palabra de Dios. Porque la fe trabaja con la palabra. Usted no me puede venir a hablar de fe a mí si no tiene palabra, ¿verdad? Por eso en Marcos 9, 23, miren lo que dijo Jesús, hablando de una fe que no se rinde. Marcos 9, 23. Gloria a Dios. Jesús le dijo, sí puedes creer al que cree, todo le es posible. Y ahí todo es todo. Quítele los límites al Señor. Está hablando de un padre que trajo a su hijo endemoniado y le dijo, Señor, quiero que liberes a mi hijo. Jesús le dijo, ¿tú crees? Le dijo, ayuda a mi incredulidad. Soy incrédulo. Qué bonito es cuando uno es sincero con el Señor. Y Jesús le dijo, yo te voy a ayudar a tu incredulidad. Porque al que cree, todo le es posible. Y Jesús le habló al demonio que había en aquel muchacho y quedó libre. Y el hombre aquel, ¿verdad?, entendió que verdaderamente poner la fe en el Señor es lo más importante que podemos hacer en estos tiempos difíciles. Entonces, que nadie mate tus sueños, que nadie mate tu fe, ¿verdad? El creer te salva, el no creer te condena. Por eso en primera de Juan, en San Juan 3:18, dice la Biblia que el que no cree en el Hijo de Dios ya ha sido condenado, ¿verdad? Entonces el no creer te condena, el creer te salva. El que no cree en el Hijo de Dios, dice, ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Imagínense. Estaba leyendo un párrafo ahí, alguien dijo, si Jesús caminara por esta ciudad, ¿qué diría? Porque cuando Jesús caminaba por las calles de Nazaret, dice que él se asombraba de la incredulidad de la gente, ¿verdad? Y dijo alguien, si Jesús caminara por estas calles hoy en día, ¿qué diría? A lo mejor diría lo mismo. Quedaría asombrado de la incredulidad que hay en las iglesias, ¿verdad? Quedaría asombrado, hermano. Es increíble, ¿verdad? Gente metida en el materialismo. No tengo tiempo, ¿verdad? Jesús antes de morir les dijo a los discípulos, voy a morir, pero voy a resucitar. 17 veces usted encuentra que Jesús le dijo a los discípulos, voy a morir, pero voy a resucitar. 17 veces les dijo a los discípulos, los que caminaban con él. Cuando Jesús murió, al tercer día resucitó. ¿Y sabe qué? Dijeron los discípulos, no creyeron. No creían. Por eso las mujeres fueron primero, porque eran más pilas. Todos dudaron de que Jesús no había resucitado. Todos andaban derrotados, hasta los que iban por el camino de Emaús. Iban hablando, ¿verdad?, de todo lo que él hacía, porque perdieron la esperanza. Pero lo lindo es, hermanos, que cuando nosotros tenemos una fe que no se rinde, tu milagro nunca se va a morir. Vas a ver la bendición de Jehová, dice la Biblia, sobre tus hijos y los hijos de tus hijos.
Entonces, a mí me preocupa la generación que viene después de nosotros. Eso me preocupa. Porque ¿qué tipo de fe le estamos heredando a nuestros hijos? ¿Cuántos jóvenes hay aquí hoy? Cuéntenlo. Los cuenta con la palma de la mano. ¿Cómo será la generación que viene después de nosotros? Imagínense a dónde el mundo va a llegar. Si nosotros, o sea que en otras palabras, hermanos, nosotros tenemos un gran trabajar que hacer como hijos de Dios. Porque nuestros hijos nos hacen preguntas. ¿Y qué opinas tú, papá, de esto? ¿Qué opinas tú, mamá, de todo lo que está pasando? Y si usted le habla con palabras de humana sabiduría, imagínense, lo vamos a confundir más. Por eso el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 2:4: yo no vine a hablarles con palabras de humana sabiduría, sino con demostración del poder del Espíritu Santo. Y la fe esa es una demostración con el poder del Espíritu Santo, decía ahí 1 Pedro 4:11. Entonces, una fe que no se rinde, hermanos, es una fe que habla la palabra de Dios en tiempos de crisis. Y no es una fe logos, es una fe rema, ¿verdad? No es una fe con palabra logos, sino que es una fe con palabra rema. ¿Cuál es la palabra rema? Que la palabra rema es lo que tú agarras para ti. Es Dios hablándote a ti personal. Nosotros no vos, siempre que venimos a la iglesia le damos el mensaje a alguien más. Si hubiera venido si hubiera venido esto. Pero a veces no lo agarramos para nosotros, ¿verdad? Pero cuando hay una palabra rema, cuando nosotros hacemos esta palabra logos, rema en nosotros, es donde la fe se activa. Mire lo que dice Pablo, lo que es la fe, para que usted vea que la fe no es ser optimista, no es ser positivo. Hay mundanos que son bien optimistas y son bien positivos en algunas cosas. Pero cuando se trata de luchar con un problema espiritual, se vuelven una gelatina, ¿verdad? Ellos son optimistas y positivos en hacer negocio y hacer esto. Pero cuando viene un problema espiritual a sus vidas, no pueden quedarse de pie. En 2 Corintios 4:13, Pablo nos habla de esa fe que no se rinde. Mire cómo él nos narra esto. Interesante. En 2 Corintios 4:13 dice el apóstol Pablo aquí, y esto me llenaba a mí y me bendecía, ¿verdad? Porque qué lindo es poder alimentarse de esto. 2 Corintios 4:13 dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe. ¿El mismo qué? O sea que la fe es un espíritu. Teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Mire, ¿de dónde se alimenta la fe? De lo que está escrito. Por eso fe, hermanos, es creer que lo que está escrito aquí se puede hacer realidad en su vida. Y por eso dice Pablo: teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. O sea que usted lee la palabra, la cree y la habla. No la retiene, la habla y usted dice: oh my God, yo tengo que hablar esto, yo tengo que predicar esto. Dice Pablo: teniendo ese mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito en la palabra. Dice que creí, por lo cual hablé. No se trata de solo leer la palabra, se trata de creerla. Amén. Y entenderla. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también, dice el apóstol Pablo, creemos. ¿Cuántos creemos acá? Amén. Nosotros también, dice Pablo, nos mete ahí en la lista nosotros. Nosotros también creemos, dice, por lo cual también hablamos. Mire, se nota cuando hay una fe que no se rinde en nuestra vida. Y aquí lo explica el apóstol Pablo. En el Salmo 91:7 dice: caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti, dice, no te tocará el mal. Mire qué tremendo. ¿Por qué? Porque hay una fe inquebrantable en tu vida que te hace mantenerte firme para que el nombre de Dios sea glorificado.
Y por eso es, hermanos, que cuando hablamos de este tema de fe, es un tema tan profundo, ¿verdad?, que no lo podemos tocar solo por la orilla. La fe es como un pozo profundo que entre más usted escarba, más tesoro saca y nunca va a llegar hasta el fondo. Porque es un tema maravilloso, amplio, lo que es la fe. Entonces dice Pablo, cuando yo creí, hablé la palabra. Pueden estar 100 personas y 99 están en contra de lo que tú dices. Pero si tú estás hablando lo que la palabra dice, Dios te está respaldando. A Noé todo el mundo se le volcó. Este viejito le faltan 10 para el peso, dijeron todos ahí. Está viejito ya, ¿verdad? Dice que va a venir un diluvio. Todo el mundo estaba en contra de Noé. Pero como Noé creyó la palabra que Dios le dio, se mantuvo en esperanza contra esperanza hasta que el diluvio vino. Porque cuando Dios te da una palabra, hermanos, tiene que cumplirse. Por eso, si Dios le da una palabra, créala. A veces Dios te va a dar un versículo a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 1 de la mañana, te va a dar una lectura, cómasela. Si no le entiende, dígale al Señor, no le entiendo, revílamela. Porque Dios no es un Dios de confusión, sino de paz y de amor. Y aquí nos lleva, imagínense. Entonces, no es cualquier fe, es una fe que no se rinde ante las circunstancias. Santiago, hablando de los tiempos difíciles, dice Santiago, en Santiago 1, verso 5, mire, hablando de ese tipo de fe, teniendo el mismo espíritu de fe, dice, es un espíritu, la fe es un espíritu, ¿verdad?, que te lleva a creer y te lleva a hablar lo que Dios quiere que hables en tiempos difíciles. O sea que cuando vienen tiempos difíciles a la vida, ¿a quiénes escoge Dios? A los que tienen ese espíritu de fe. Por este domingo vamos a seguir hablando del valle del hueso seco, ¿verdad? Que Dios escoge un profeta, le da un tour sobre un montón de valles de hueso seco, y después de que le da el tour, le dice Dios al profeta, ¿crees que estos huesos secos vivirán? Y en el hebreo, Ezequiel le dice, Señor, seguro que sí, tú eres Dios, ¿verdad? Si tú lo dices, claro que vive. Entonces dijo, profetiza. Y sobre esa palabra profetizó. Mire ahí en Santiago 1:5, dice este hombre, y si alguno, mire que no descarta a nadie, a todos los califica, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, no sabiduría humana, no, sabiduría divina, para entender lo que Dios quiere hacer con el planeta Tierra. Si alguno necesita sabiduría divina, ¿qué dice ahí Santiago? Pídala a Dios, el cual da a todos, dice. Miren, y abundantemente y sin reproche, y le será dada. No te va a dar un pedacito. Ahora, ¿cómo hay que pedirla? Dice el verso 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No es ese tipo de fe la que Dios está demandando en estos días. Es una fe que no se rinde. Es una fe, hermanos, que está viendo lo peor, pero sigue declarando lo mejor. Porque está agarrado de la palabra, está alimentado de la palabra, ¿verdad? Por eso la Biblia no pasa de moda. En Santiago 5:14, me gusta Santiago porque habla mucho de la fe y de la oración, pero nos pone un ejemplo poderosísimo aquí, ¿verdad? Que si lo entendiéramos, los pastores, los líderes, los creyentes de hoy en día, los hospitales estuvieran vacíos en estos tiempos difíciles, ¿verdad? Donde más gente hay ahorita es en los hospitales. Pero si entendiéramos esto, mira lo que dice Santiago 5:14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿No hay un enfermo en la congregación de los hermanos? Santiago hace la pregunta, ¿está alguno enfermo entre vosotros? ¿Qué dice ahí? Llame al 911 y lo lleven al Olivio. Y si tiene medical, al Kaiser. Y si
si no al San José, o si no al, ¿cómo se llama aquel de Hollywood? El judío, ¿verdad? No dice eso Santiago. Si algún hermano está enfermo entre vosotros, ¿qué va a hacer? Llame a los ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? No son los viejitos de 80 años para arriba. Son los ancianos en la fe, que tienen una fe que no se rinde, que tienen una fe a prueba de fuego. Llame a los ancianos de la iglesia. ¿Qué hacemos nosotros? Se hirió el niño, el 911, ¿verdad? Para todo 911, hasta entrenan a los niños hoy, al 911, ¿verdad? Pero Santiago nos quiere llevar, hermanos, a una fe que no se rinde. Ahora, qué difícil es esto, ¿verdad? Qué difícil es. Hay gente que se va a hacer el chequeo de este virus, no porque se lo piden en su trabajo, ¿verdad? Porque tiene miedo de tenerlo. Oye, hermano, si no me lo piden, ¿para qué me lo voy a hacer? ¿Verdad? No toco a la gente. Si yo tengo duda de que puedo tener, no toco a la gente. Me mantengo con mascarilla, con guantes y todo. Pero hay gente, hermanos, que está tan traumada en estos tiempos, ¿verdad? Que hay gente que sueña que lo tiene. Una hermana dicen que se levantó contenta el siguiente día porque soñó toda la noche que se la habían llevado para el hospital de emergencia porque tenía el virus, y cuando levantó en la mañana se dio cuenta que estaba durmiendo en la cama. Hay gente que hasta sueña con esto. Pero mire Santiago, que práctico es: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a quién, a los ancianos de la iglesia. Pero si los ancianos de la iglesia tienen una mente de hormiga en agua, imagínense a quién van a llamar. Llame a los ancianos de la iglesia, dice, y oren por él. Y póngale la vacuna. Sí, pero la vacuna espiritual, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe. No es el aceite. El aceite es símbolo de lo que Dios va a hacer. Pero dice, y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará. Por eso es que Abraham se mantuvo creyendo esperanza contra esperanza, porque conocía esta palabra. El Señor lo levantará. Mire qué tremendo. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados también. O sea que Dios siempre es bueno, te dé el combo completo. Este es el tipo de creyentes que Dios demanda hoy en día, ¿verdad? Entonces nosotros como creyentes, hermanos, tenemos que conocer la Biblia. No solo con la mente, sino con el corazón. Porque hay mucha gente que conoce la Biblia nada más con la mente, pero no con el corazón. Pero Santiago, imagínense cómo nos desafía aquí. Pero si no leemos ni la Biblia, hermanos, entonces ¿cómo vamos a tener una fe que no se rinde? Dígame usted. Si las mejores noticias que nosotros podemos leer en estos tiempos, cuando usted lee la Biblia. En estos tiempos usted abre la Biblia, ¡pum! Dios te conecta con una lectura que está de acuerdo a tu necesidad que estamos pasando y usted se alimenta la fe. Entonces cuando usted tiene una fe que no se rinde, la fe te hace imparable, no te detiene. Dios dice, corre, corre, corre y corre. Por eso Isaac bendijo a sus hijos, dice, acerca de cosas futuras que venían, imagínense, sobre ellos, aunque todo podría ser negativo, pero él se mantuvo, imagínense, ahí. Por eso tenemos que saborear la palabra en estos tiempos, saborearla como rema para nosotros, porque la Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, ¿verdad? Eso es lo maravilloso. Entonces, gente de fe disfruta a Dios, sirve a Dios, se entrega a Dios, no vacila para mantenerse firme delante de Dios, ¿verdad? Ese es el tipo de fe donde podemos en esta noche agarrarnos nosotros. En Lucas 6:45 miramos un ejemplo de una fe que no se rinde. Y Dios nos pone varios personajes, pero en algunos casos es el mismo Jesús que nos da un ejemplo, ¿verdad?, de fe que no se rinde. En Lucas 6:45
Miren lo que el Señor dijo acerca de cómo la fe opera. Y esto no falla. El hombre bueno, dijo Jesús, del buen tesoro de su corazón sacará lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón sacará lo malo. Porque de la abundancia del corazón, dice, habla la boca. Entonces, si no hay fe en el corazón, ¿qué vamos a hablar? Incredulidad, ¿verdad? Si la palabra no nos alimenta, ¿de qué vamos a hablar entonces? Según los expertos dicen que nosotros somos lo que pensamos y lo que hablamos. Lo que creemos y lo que hablamos, eso somos. Imagínense. Entonces, cuando usted mira gente que lo que hablan todo es negativo, eso demuestra que eso hay en el corazón. Pero cuando usted escucha gente decir, estoy seguro que estoy bendecido, estoy seguro que esto va a pasar, Dios me va a dar la victoria, Dios no me va a dejar avergonzado, voy a seguir adelante. Como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Por qué? Porque eso hay en tu corazón. Y es muy importante, ¿verdad? Por eso esa Biblia encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Nosotros encomendamos a Jehová nuestro camino. Yo salgo de mi casa, hermanos, y yo digo, Señor, tú me guardarás en este día. Me cubro con tu sangre preciosa. Que algunos predicadores no están de acuerdo con eso. Que dicen que hay que cubrirnos con la sangre de Cristo. Dicen que la sangre de Cristo ya fue derramada de 2000 años en la cruz del Calvario. Bueno, hermanos, cuando la Biblia dice en 1 de Juan 1:7, y la sangre de Cristo su Hijo nos limpia, no dice nos limpió, nos limpia, dice, de todo pecado y de toda maldad. Quiere decir que funciona. Es la sangre de Cristo que corre por el planeta Tierra, ¿verdad? Que sigue salvando a los pecadores, ¿verdad? Y los sigue perdonando de toda maldad. Si no hubieran conversiones. Espera en Dios, dice, y Él hará. Dios nos contesta inmediatamente. Y por eso a veces nosotros menguamos, ¿verdad? Y esperar cuesta. Hasta un canto sacó Jesús Adrián Romero. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no es posible, pero mi corazón confiando está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente cuando tardare tu respuesta. Y aunque la duda me atormente y un montón de cosas que dice, yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Uy, hermano, qué hermoso eso, ¿verdad? Cuando aprendemos a esperar en la palabra, imagínense, qué maravilloso es. Por eso es importante, ¿verdad?, que nosotros podamos detener esta fe. Por eso decíamos el viernes pasado, por la fe no fue transpuesto, dice, para no ver muerte, porque se mantuvo, ¿verdad?, antes de que fuera arrebatado, dice, tuvo buen testimonio y de haber agradado a Dios. O sea, cuando tenemos una fe que no se rinda, ¿verdad?, vivimos para agradar a Dios. Agradamos a Dios. Y agradar a Dios a veces, hermano, no es agradar a la gente, ¿verdad?, sino al contrario. Pero Dios nos desafía aquí, que verdaderamente, imagínense, a veces la mala noticia nos deprime. Pero aquí es donde nosotros tenemos que responder a la fe que Dios nos ha dado como hijos de Dios. Y ahí nos desafía. La Biblia habla de una fe muerta, pero también habla de una fe viva. ¿Y cuál es la fe muerta? Que cuando viene la mala noticia, se nos olvida que somos cristianos, tiramos la Biblia. Pero cuando tenemos una fe que no se rinde, Dios dice, quietos, estad quietos y conocer que yo soy Dios. Seré exaltado, dice, entre las naciones. Ahora yo encontré la clave para tener una fe que no se rinde. Porque usted dice, pastor, pero qué difícil es creer cuando todo está perdido. A mí me gustan algunos ejemplos que Jesús dejó en la Biblia. Cuando Jesús fue a resucitar la hija de Jairo, la gente estaba llorando. Algunos ya estaban vestidos hasta de negro ya. Ya cuando ya estaban pensando en los tamales en la noche
Allá en nuestros países antes, ¿verdad? Hay velorio, decían, de fulano de tal. Habían tamales y todo, café con pan y a contar chistes y todo eso, dieron los velorios de antes. Y cuando Jesús vio cuando la hija de Jairo, miró, hermanos, que todo el mundo estaba llorando. Jesús dijo, sáquenme todos los llorones de aquí. Porque estaban derrotados, ¿verdad? Y solo se llevó a Pedro, Jacobo y Juan. Él le decía, hablaban con mi hijo Isaías, ¿por qué Jesús siempre llevaba a Pedro, Jacobo y a Juan a lugares tan especiales? Porque esos hombres, hermanos, tenían una fe que no se rendía. Jesús sabía que estos hombres le iban a ser fiel, ¿verdad? Al 100. No iban a menguar. Y sacó a todos los que lloraban y llamó a Pedro, Jacobo y Juan para resucitar a aquella muchacha. Porque a veces, hermanos, ¿verdad? Llega un momento que pensamos que el milagro se murió. Ya no hay esperanza. Y ahí nos tenemos que pelear nosotros de esperanza contra esperanza. Imagínense la fe que el Señor nos da. Si una persona puede estar en el ataúd y todavía hay esperanza. Imagínense. Lo fueron a enterrar y todavía hay un pelo de esperanza ahí de la fe. Pero nosotros no, cuando ya miramos, ¿verdad?, que humanamente todo está perdido, entonces nos ponemos a llorar también con los llorones. Y esa es la cosa, que a cualquiera le caen los pantalones en estos casos aquí. En Joel 2:12 yo encontré esto y me bendijo, ¿verdad?, que para poder tener una fe que no se rinde, tenemos que llegar a este nivel. A este nivel, ¿verdad? Un nivel, wow, poderoso. Como Joel nos enseña en Joel 2:12, un principio maravilloso aquí para tener una fe que no se rinda. Mire, dice Joel aquí, Joel 2:12, por eso pues ahora, dice Jehová, convertidos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, con lloro y con lamento. ¿Por qué tenemos que estar llorando? ¿Por el virus? No, dice convertido de todo corazón, con lloro, ¿qué más dice ahí? Con ayuno y lamento. O sea, deberíamos de estar quebrantados, hermanos, al ver tanta necesidad ahorita que hay en el planeta Tierra. Y nosotros deberíamos de estar quebrantados y decirle, Señor, es el tiempo que tú me uses, que yo me pare en la brecha, que me dejen entrar a los hospitales para orar por toda esa gente desesperadamente. Imagínense. Y Joel dice, convertidos. Si no nos convertimos de todo corazón, hermano, todo lo que estamos hablando no puede funcionar. Ninguna cosa. Nada de lo que estamos hablando puede funcionar. Si no nos convertimos de todo corazón. Dice, con lloro y lamento, que son oraciones en el Espíritu. La oración con ayuno es un código de victoria que Dios nos da. ¿Se acuerda que en una ocasión Jesús vino, andaba con sus 3 discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, y hablábamos con Saí esta mañana, ¿verdad? Un padre trajo a su hijo, a los 9 discípulos que estaban ahí, y no pudieron echar fuera el demonio. Pero cuando Jesús venía con Pedro, Jacobo y Juan, reprendió al demonio y inmediatamente salió. Y el padre dijo, ¿por qué tus discípulos no lo pudieron echar fuera? Y Jesús muy, ¿cómo se dice? Con mucha sabiduría. No, le llaman la palabra ética. Con mucha ética llamó aparte a los discípulos. Y le dijo, este género solo sale con oración y ayuno. ¿Verdad? O sea, que hay cosas, hermanos, que nosotros tenemos, ¿verdad?, que meternos en ese nivel. ¿Y qué es lo que necesitamos en estos tiempos? Un arrepentimiento de todo corazón. No del diente al labio, sino con ayuno, con lloro y con lamento, dice ahí. Imagínense. Por eso estos hombres como Daniel, como David, como Moisés, como Elías, fueron hombres de gloria. ¿Verdad? Que en los tiempos difíciles, imagínense, ellos tenían ayuno, ellos tenían oración, ¿verdad? Y ellos podían hablar
de una fe que no se rinda en los tiempos difíciles. Metido ya en un horno de fuego, estos tres muchachos dijeron, bueno, tenemos esperanza todavía. No cantaron derrota. Daniel, metido en el pozo de los leones, no cantó derrota. Por eso Santiago dice, y el Señor lo levantará. Úngelo con aceite. Haz una oración de fe y el Señor lo levantará. No dice cuándo, pero sí promete que lo va a levantar. ¿Verdad? Sí promete que lo va a levantar. ¿Cuál es el problema nosotros? Tenemos miedo a quedar mal. Mire, hermano, yo fui curado de eso porque a mí me enseñaron que si yo no tengo el don de milagros, los milagros no pueden suceder. Pero estudiando la Biblia yo me di cuenta que sí tengo autoridad del Espíritu Santo. Y que si tengo autoridad del Espíritu Santo, yo puedo orar por un enfermo y se sana sin necesidad de tener el don. Si yo soy un hombre de fe, yo sé que yo puedo trabajar el milagro, ¿verdad? Y el milagro puede suceder. Entonces yo fui curado de eso. Porque yo decía, Señor, es que no puedo orar por los enfermos porque no tengo el don, es que no tengo el don. Y buscaba esa excusa barata siempre para no orar por los enfermos. Hasta que entendí que tenía el poder del Espíritu Santo. Ahora yo no tengo problema. Se me han muerto varios cuando oro, sí. ¿Verdad? No sé quién fue que dijo que en la iglesia ha orado por varios pastores y uno ha quedado vivo, se han muerto por todos los que orado. ¿Verdad? Bueno, pero tarde que temprano vas a orar por uno y se va a salvar. Imagínese si ese te va a levantar la fe. Y como dicen ahí, echando a perder y aprende, ¿verdad? Algunos estaban a morir. Pero imagínate, hermano. Si usted ore por 1000 muertos que están en la funeraria y uno resucitó, no, pero te van a sacar por el rojo vivo, por ocurrió así, y ver para creer. No, hombre, va a ser tremendo. Pero ese tipo de fe es donde Dios nos quiere llevar. Jesús, cuando hacía milagros, decía: no soy yo el que hago las obras, sino el Espíritu Santo que mora en mí. Mire qué tremendo. Aún Jesús le da crédito al Espíritu Santo, que fue el que lo levantó de los muertos. Las cosas que yo hago, no las hago yo, sino el Espíritu Santo que está en mí. Imagínense qué maravilloso esto. Por eso tenemos que poner atención al Espíritu Santo, hermano. Porque Él es el que hace la obra aquí abajo en la tierra. El Padre y el Hijo están ahí arriba, Él intercede por nosotros, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo es el que está en la tierra ahorita. Él es el que nos empodera, ¿verdad? Para llevarnos a ver estos milagros sobrenaturales. En Mateo 9:27, vaya conmigo ahí. En Mateo 9:27, miramos otro caso tremendo de tener una fe que no se rinde. Mateo 9:27. Y es que la Biblia, hermanos, de este tema, olvídese, está en toda la Biblia este tema. Dice Mateo 9:27. Pasando Jesús de ahí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos. Y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os he hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Imagínense. Qué fácil, ¿verdad? El poder de creer. Ciegos de nacimiento. Y Jesús dijo: estas horas yo no los hago, sino el Espíritu Santo que está en mí. Miren qué tremendo. Por eso Pedro hacía milagros extraordinarios, Pablo hacía milagros extraordinarios, y por la mano de los apóstoles de la Biblia se hacían milagros extraordinarios, ¿verdad? Los 7 diáconos que se escogieron allá en la iglesia primitiva eran hombres de gloria. Algunos resaltaron, como Esteban, como Felipe, ¿verdad? Y otros más ahí, que fueron hombres que aprendieron a creerle a Dios, se mantuvieron. Las bendiciones de Dios vendrán, hermanos, si verdaderamente aprendemos a creer en Dios. Oren
y crea, y todo tendrá, imagínense, su recompensa, verdaderamente. Usted se va a mantener creyendo, orando, orando, orando. En Romanos 10:11 tenemos ahí un versículo que nos arroja luz de poder tener esa fe que no se rinde. Y Pablo dice aquí en Romanos 10:11, pues la Escritura dice, esto es lo importante, no lo dice un hombre, la Escritura dice, Romanos 10:11, ¿qué dice la Escritura? Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Mira, hermano, qué bonito es. Todo aquel que en él creyere, dice, no será avergonzado. Qué hermoso. Pues Dios hace las cosas que no son, dice, como si fuesen. De la nada, Dios hace los milagros. Y por eso es que cuesta creer. ¿Verdad? Porque ¿de dónde sale el milagro? De la nada. Me dijo una vez un señor, o por eso ir a la iglesia, uno ya cambia. Pues pruébelo, le dije. ¿Verdad? Pruébelo y verá. Y aquí lo que Pablo dice, que todo aquel que creyere, dice, no será avergonzado. Creyere, ponga su fe en Dios, hermanos, y su fe crecerá. Por eso dicen, si Dios lo dijo, y yo lo creo, Dios lo hace. No está hablando de milagritos ni de milagros, está hablando de todo tipo de milagros que usted y yo necesitamos. De todo tipo de milagros. Entonces Dios habla, usted lo cree y lo recibe, porque la fuente de la fe es la palabra de Dios. Diga conmigo, la fuente de la fe es la palabra de Dios. De ahí se alimenta la fe. Por ejemplo, Romanos 10:17 dice, del oír viene la fe. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Una señora la llevaron al hospital y descubrieron que la llevaron al hospital porque miraba mucha noticia todos los días. Y esa señora, de tanta mirar noticias, se enfermó. Imagínense, le hizo daño porque tenía, ¿verdad?, una actitud muy débil. No soportaba ver tanta crisis, pero no dejaba de ver las noticias. Entonces descubrieron que eso le provocó, ¿verdad?, esa ansiedad y todo eso hasta que fue a parar al hospital. Increíble. Entonces vemos que la fuente de la fe es la palabra de Dios. Por eso dice, del oír viene la fe. Pero en el griego dice, del oír el rema de Dios. Usted oye la palabra logos y usted la hace rema para su vida. Entonces en el griego dice, del oír viene el rema, ¿verdad? El rema de Dios. O sea que esa palabra usted la hace personal para su vida y la pone por obra. Imagínense, una palabra de la palabra de Dios comienza a hablarle con la misma palabra que usted la hace rema para usted. Eso es lo importante, ¿verdad? Que cuando usted viene a la casa de Dios, el Señor te da una palabra y usted dice, wow, esa palabra es para mí. Y a veces Dios usa palabras de ciencia, pone en el predicador, ¿verdad? Para que usted reciba esa palabra con convicción. Porque a veces Dios tiene que poner palabras de convicción en el predicador para hablarle directamente a su vida. Y es interesante. Entonces Dios lo afirma, ¿verdad? Esto es para ti. Por eso, hermanos, nos mantenemos, ¿verdad? Que esa palabra que Dios te da siempre trae un propósito. Ahí Mateo mismo, en Mateo 9:29, el Señor nos pone otro ejemplo aquí. Mire qué bonito. Mateo 9:29, el versículo que leíamos en estos ciegos. Y dice ahí el verso, entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe. O sea, hermanos, que si no hay una fe verdaderamente genuina, podemos perder los milagros. Conforme a vuestra fe. O sea que
sea que la clave para recibir el milagro es la fe. Porque de ahí es donde produce de la nada. Dicen que el pecado que más, imagínense, el pecado que más gente manda al infierno, el pecado que más gente manda al infierno, no es la mentira, no es el chisme, no es el adulterio, no es la fornicación, es la incredulidad. El adulterio que más gente manda al infierno es la incredulidad. Por eso dice ahí Juan 3:18. Bueno, leamos. Váyase a Juan 3:18. El pecado que más gente manda al infierno, oiga bien, es la incredulidad. Qué tremendo, hermano. Por eso decíamos aquel día en Apocalipsis 21:8, ¿verdad? Que antes de poner a los afeminados, a los mentirosos y a todos, Dios dice, los cobardes e incrédulos. Comienza la lista con eso. Pero aquí en Juan 3:18 nos habla también, y dice el pasaje aquí, el que cree, el que en él cree, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Miren, ya ha sido condenado, dice. Entonces es la incredulidad del pecado que cierra las puertas de los cielos para que nosotros no recibamos los milagros que necesitamos. Por eso dice ahí que Jesús quedó asombrado de la incredulidad que había en estas personas. Por eso Habacuc nos desafía y dice Habacuc, el justo por su fe vivirá. Entonces, una fe que no se rinde, hermanos, no conoce derrota. Por eso aquí en Hebreos 11 dice, ¿verdad? Por la fe. La fe crece, la fe se fortalece en la dificultad. Y mire qué tremendo lo que le voy a decir. A la gente que le ha dado ese virus y sigue siendo el mismo tipo de cristiano, no ha entendido la lección, no entendió la lección. Porque las crisis te fortalecen para que tengas una fe más grande. La gente que le dio ese virus, hermano, que no era cristiana y no entendió que Dios lo estaba llamando, su corazón era endurecer. Porque dice la Biblia, si el Espíritu de Dios te llama, dice, no endurezcas tu corazón. Oiga, y con ese virus, ¿quién no va a querer buscar a Dios? ¿Verdad? Pero después de que pasa, mucho se les olvidó. En el creyente es igual. Que las personas que lucharon con ese virus y siguen siendo iguales, no entendieron la lección. Porque aquí yo encuentro que las dificultades, imagínense, verdaderamente son las que te fortalecen en la fe. Por eso Dios le llama a Abraham el padre de la fe. Se mantuvo, dice, esperanza contra esperanza. Por eso la fe es la marca de todo cristiano. Usted se para en medio de un montón de gente que está hablando negativo y usted se para a hablar positivo y la gente dice, este tiene que ser cristiano. ¿Verdad? Este tiene que ser cristiano. Tenemos una identidad. Abraham, imagínense, Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, porque te voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Y Abraham salió sin saber a dónde iba. Pero dice la Biblia que se mantuvo creyendo que Dios podía tener algo mejor para él. Cuando Dios te habla, hay que obedecer. La gente que tiene una fe que no se rinde, hermano, Dios habla y la gente responde. Qué tremendo. A veces Dios nos va a dar misiones imposibles, pero si Dios te manda, hay que ir. Hay que ir. Usted iría a la casa de alguien que Dios le diga, pedile una tal que se va a morir. Usted iría ahí, peor si es un maracate donde va a ir. Y en una ocasión Dios le dijo a Isaías, pedile al profeta Ezequías, le dijo que se va a morir. Que prepare su casa, ¿verdad? Y que mande a llamar unos 4 ayudantes, porque antes había que pagar para que había gente que trabajaba para ayudar.
se les pagaba a las personas que vinieran a los velorios y se pusieran a llorar. Y me imagino que le dijo ahí, decirle que arranque unos 4 llorones para que vengan al velorio. Pero qué tremendo, ¿verdad? Imagina llegar con esa noticia. Y luego dice la Biblia que cuando Isaías da el mensaje, no ha salido del patio de la casa cuando le vuelve a decir: ve y dile a Ezequías, regrésate, que le voy a dar 15 años más de vida. Uy, hermano, Ezequías tenía una fe que no se rinde. Imagínense Ezequías diciendo: Señor, ¿pero qué pasó? ¿Cómo que me vas a matar, Señor? Oye, si todavía tengo energía, si predico la palabra, quiero ganar alma, si he gobernado este pueblo con fe, dando evidencia de que tú eres poderoso, ha habido paz en todo mi reinado, he derribado los lugares altos que ningún rey los derribó. Imagínense, y así que no, hermano. ¿Verdad? Inmediatamente Dios respondió. Por eso es que con Dios hay que saber negociar. Yo aprendí algo de mi pastor que yo tuve. Decía que cuando una persona está muriendo, está negociando con la muerte. No se quiere morir. Si quieres tirar, pero ahí está. Está negociando, no me dejes morir. Y a veces hay que negociar con Dios. Cuando viene el día malo, las crisis, hay que negociar con Dios. Señor, tú me sacas de esta crisis, yo te sirvo. Uy, hermano, a Dios le encanta eso. Es como cuando un hijo le dice a uno: mira, papi, ¿verdad? Tú me ayudas en esto y te voy a demostrar que verdaderamente siempre cuánto ocupas. Y así es Dios. Cuando Dios mira que tenemos una fe que no se rinde, Dios dice: ¿qué necesitas? Y eso es lo importante, hermano, que en estos tiempos podamos pararnos en la brecha, ¿verdad? Y decirle: Señor, aquí estoy, ¿qué tengo que hacer? Yo creo que ahorita, hermanos, deberíamos de ser los mejores consejeros, aunque no tenemos el título de psicólogo, pero tenemos que darle palabra de Dios a la gente. Corra a Dios. A mí me gusta decirle a la gente: su problema es espiritual, no lo busca en lo natural. Su problema es espiritual. Dios le está llamando. Dios quiere negociar con usted, ¿verdad? Entréguese al Señor. Ya, si no lo quieren hacer, pues asunto de ellos. Pero su problema se llama Cristo. Venga Cristo, y está escrito: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar, ¿verdad? Ese es el propósito. ¿Usted cree que con la vacuna esto se va a arreglar? ¿Usted cree que no van a venir cosas peores? No, hermano. Cuando la gente entienda que lo que necesita es a Cristo, las cosas van a cambiar. Esa vacuna ya te va a liberar del virus ese, pero vendrán otros virus donde va a tener otra vacuna y otra vacuna. Con tal no te dejes poner el chip de los 3 6 al final, porque ahí sí ya sería el pasaporte para ir al infierno, ¿verdad? Pero no es una vacuna lo que necesita el planeta Tierra para que ya no te dé el virus. Necesita Cristo. A cualquier situación, Jesús es la solución. No es la vacuna, hermano, es Cristo. Cristo es la vacuna que el mundo necesita, ¿verdad? Para que cambie su ser interior y vivamos mejor en este planeta. Vamos a orar y darle gracias al Señor en esta noche y al mismo tiempo, ¿verdad?, que nuestra fe, hermano, se fortalezca. En estos tiempos difíciles, nuestra fe no puede menguar, sino al contrario, tiene que fortalecerse. Póngase de pie, vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta preciosa noche por tu palabra. Señor, qué lindo es poder alimentarnos de ejemplos que pudimos ver, Señor, en tu palabra, que sucedieron en tiempos difíciles. Pero había un ingrediente en estos hombres y en estas mujeres, como Esther, que dijo: y si perezco, que perezca, pero yo me voy a mantener firme, creyendo que auxilio de algún lugar vendrá. Señor, en esta noche queremos pararnos nosotros, Padre, sabiendo que no hay
mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Queremos orar, Señor bendito, porque tú eres la única esperanza de gloria en medio de estos tiempos, Señor, donde hay miedo, donde hay, Señor, crisis, donde hay derrotas, donde hay desánimo, donde hay alejamiento de ti. Y sabemos que el enemigo se levanta como un río, dice tu palabra, pero que el Señor lo reprenda, Señor, porque la última palabra la tienes tú. Oramos, oh Dios bendito, oramos por nosotros, oramos, Señor, por la iglesia, oramos por los hermanos y por las hermanas, Señor, que hemos decidido, Padre, oh Dios, ser antorcha en estos tiempos difíciles. Guárdanos, Señor, de todo mal, porque dependemos de ti el 100. Dependemos de ti, Señor amado, en esta preciosa noche. Sabemos que algunos, Señor, van a caer, pero que no sea yo. Que me mantenga firme, creyendo siempre en lo mejor y no en lo peor. Señor, que los que amamos a Dios, todo obra para bien, para la gloria de tu nombre. Que en medio de malas noticias siempre habrá una noticia de bendición. Siempre la fe traerá las mejores noticias del cielo. Sabemos que la fe trae milagros, trae recompensa, trae promesas, trae bendiciones, trae esperanza, trae un futuro mejor. Sabemos, Señor bendito, que necesitamos vestirnos. Necesitamos ese espíritu de fe, alimentarlo, Señor, fortalecerlo. Ayúdanos, Señor, que nadie nos robe el gozo del Señor. Como dijo Nehemías, porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Es lo que nos puede mantener firmes en estos tiempos difíciles. Guárdanos, Señor, en tu palabra, porque tu palabra es verdad. Ayúdanos, Señor, a mantenernos orando por ese familiar que está enfermo, por ese amigo, por ese compañero de trabajo. Señor, ayúdanos a mantenernos, Padre, porque ya hemos recorrido varios años en este camino de la fe y hemos visto milagros grandes, sobrenaturales. Hemos mirado ejemplos sobrenaturales. Hemos mirado, Señor, tu mano poderosa que nos ha cuidado y nos ha guardado en estos tiempos difíciles. En el nombre de Jesús nos paramos contra todo virus, nos paramos contra toda enfermedad, nos paramos contra toda circunstancia, nos paramos contra toda mala noticia. Señor, nos paramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, el Dios de los escuadrones de Israel, creyendo, Señor amado, que cuando estamos metidos en ti, estamos escondidos en tu palabra, para la gloria y la honra tuya. Señor, levanta un equipo de hombres y mujeres, Señor, que estemos en estos tiempos, Padre, con las trompetas que tú nos has dado, Señor, proclamando que Cristo es la única esperanza de gloria, que la vacuna que necesitamos se llama Cristo Jesús. Y cuando esa sangre preciosa entra en todo nuestro ser, nos limpia de todo virus, de todo pecado, de todo virus de pecado y de toda maldad. Guárdanos, Señor, en tu nombre. Pedimos por el pecado de nosotros y por el pecado de esta nación, Señor, que nos volvamos a Cristo Jesús. Ayúdanos, oh Padre. Sabemos que entre más rebeldía hay, más azotados vamos a ser. La Biblia habla de pestes destructoras que vendrán a este planeta Tierra. Entre más nos rebelemos contra ti, Señor, las cosas más van a empeorar. Pero el justo florecerá como la palmera, aún en el desierto, dice tu palabra, florecerá. El mal va a terminar y el bien va a salir ganando siempre.
Por eso tú nos llevas de victoria en victoria, de gloria en gloria y de poder en poder. Guárdanos. Diga conmigo, Señor Jesús, dame esa fe que no se rinde, que en los tiempos difíciles yo me pueda mantener, Señor, parado en la brecha, clamando, Señor, por aquellos que están sufriendo, intercediendo, Señor, por aquellos, Padre, que necesitan una palabra, Señor, clamando por aquellos que necesitan conocerte. Que la luz de tu palabra, del Espíritu Santo, Señor, pueda iluminar todo alrededor donde yo me muevo, para que se sepa que hay Dios en el pueblo cristiano. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Que el Señor les bendiga ricamente, hermanos. Aleluya. Lo esperamos el domingo, no venga solo, ¿verdad? Y mantengámonos en oración, orando por nuestros hermanos que están pasando tiempos difíciles, que después de esta crisis sus vidas no serán iguales, sino mejores para su gloria y su nombre. Queremos mucho, Dios les bendiga ricamente.